Queridos hermanos, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a la iglesia en estudio hoy. Hoy tenemos nuestra lección de la fiesta de Belsasar. Interesante, ¿no? Vamos a estudiar hoy acerca de lo que hizo Nabucodonosor y hizo Belsasar. Los dos guiados por el mismo espíritu de egoísmo y soberbia. Y bueno, para esta semana me acompaña mi hermano y colega, el pastor Ever García Reyes. Pastor, sea bienvenido. Es un privilegio, pastor, compartir el estudio con usted y con los hermanos. Gracias, pastor, por Hoy esta semana. Sí, la invitación, ¿verdad? También gracias por ella y también por la oportunidad de compartir con nuestros hermanos en sus lugares donde están, en sus casas, donde quiera que se encuentren. Para nosotros siempre es grato saber que ustedes nos acompañan también, y muchos también lo ven después, ¿no? Después de la escuela, lo miran, y pues, y también los invitamos, hermanos, si están en YouTube, Facebook, hagan sus comentarios, hagan sus preguntas. Sí, Y claro, hermanos, o sea, o si no tienen el libro de estudio, pongan mucha atención porque termina este trimestre, pero viene otro estudio. Entonces, los que no tienen el libro, llamen al ministerio y pidan su libro. Es muy económico y le puede servir de grande bendición para tener un conocimiento más profundo y más amplio de la palabra de Dios. pastor, interesante. Para los hermanos que son parte de nuestra iglesia adventista del séptimo día del Evangelio Eterno, si usted se congrega en alguna iglesia del Evangelio Eterno, este librito es completamente gratis. Acérquese con su pastor o con el hermano del director de escuela sabática o con el error bíblico, con el de obra misionera, y pídale este librito. Es completamente gratis, mi hermano. Mire, este es completamente gratis. Acérquese y no se pierda la lección, mi hermano. Crea, mi hermano, que el más beneficiado es usted. Porque al estudiar, a dedicar tiempo para estudiar la escuela sabática, usted va a aprender más, su fe va a crecer más, y usted va a crecer espiritualmente en la palabra de Dios. Por eso, si no lo tiene, llama a nuestro ministerio, a las oficinas del Evangelio Eterno. Aquí nuestras secretarias muy amablemente la estarán atendiendo y dándole la información que usted necesita. ¿Verdad, pastor? Sí, amén. Interesante, Sí. pero ¿qué le parece? Vayamos de rodillas a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre Dios eterno, en este día nuevamente, Señor, así como usted renueva nuestra esperanza y nuestros anhelos en nuestros corazones, pedimos, Señor, que usted también de igual manera sea propicio, Señor, a nuestras necesidades, por cualquier hermano o hermana que está en su hogar, Señor, padeciendo ya sea de enfermedad, Señor, cualquier cosa que le está afligiendo en estos momentos. Pedimos que usted pueda traer la calma y la paz en ese corazón, en ese hogar, Señor. Y también en esta hora, Señor, pedimos el Espíritu Santo, el Maestro, para que el Señor sea el que nos instruya en esta hora que vamos a abrir su santa palabra y las lecciones que necesitamos comprender para estos tiempos, Señor, que son tan críticos, estos tiempos difíciles que está viviendo el mundo. Pedimos, Señor, que su palabra sea el que nos enseñe, pero sobre todo que nos prepare también para cómo enfrentar este futuro incierto, Señor. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque la promesa es que usted nos daría su espíritu y Él siempre estaría con nosotros. Nunca nos va a abandonar, siempre estará con nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos y pastor Ever, interesante, ¿no? Lo de hoy, la fiesta de fiesta de Belsasar, un nieto del rey Nabucodonosor. Si nosotros vamos un poquito atrás, acuérdense que Babilonia era un imperio, ¿verdad? Pero antes de que el imperio babilónico fuera, o se levantó, más bien dicho, tuvo que caer el imperio asirio, porque era el que tenía el poder. En el capítulo 20 de Segunda de Reyes habla acerca del rey Ezequías. Y cuando el rey Ezequías, los asirios, ¿se acuerda usted, pastor, que un solo ángel dio 185,000 asirios en una sola noche? O sea, ahí fue que cayó el reino asirio, y ahí fue cayendo y cayendo, pero levantó a Babilonia. Y ahora Babilonia, dice el capítulo, ahora se levantó como un gran imperio.
voy a leer un segundo párrafo de aquí de la lección. Dice que Babilonia era la reina del mundo del antiguo cercano oriente, y las naciones que deseaban prosperar se declararon leales a ella. Por su parte, y hasta donde sabemos, Nabucodonosor aceptó que el Dios de Daniel era el legítimo soberano en todas las naciones. Primeramente, Nabucodonosor, porque fíjese, ese era un pueblo pagano, pero la nación de Babilonia, Dios lo levantó. Podemos decir claramente, no me voy a recibir a Babilonia. Estados Unidos, un imperio, Dios lo levantó con un propósito también. Claro. Y se va a cumplir la profecía, con un propósito. Y a Babilonia también, pero hay una diferencia, ¿verdad? A Babilonia lo levantó para castigar a su pueblo. Sí, porque su pueblo andaba en apostasía, en rebeldía. Pero Dios, un día, no lo vamos a ver ahorita, pero más adelantito, como Dios levantó a alguien que iba a libertar a su pueblo de Babilonia. Interesante. Interesante, ¿verdad? Vamos a ver estos versículos donde realmente Dios es que llama a los imperios o las naciones para que logre sus propósitos. Daniel capítulo 4 y luego ya pasamos. Va a estar interesante cómo Ajá. Dios usa imperios o gobernantes o personas incrédulos, Exactamente. no creyentes, para cumplir sus propósitos. Su propósito, sí, exactamente. Sí, porque las naciones dicen, porque esto y por el otro. No es cierto, no es ni por la riqueza ni la fuerza política, no. Dios es el soberano. Dios pone y quita reyes. Exactamente. O sea, todo lo que está pasando a nuestro alrededor es porque Dios lo permite. Amén. Así. ¿Pero por qué? Lo único propósito que tiene Dios es para que la gente voltee a ver al soberano, al único Dios invisible, el que tiene eternidad, el que está al control de todo. Dios llamando la atención. Las cosas que pasan en nuestro mundo, en nuestra ciudad, en nuestro país, están pasando porque Dios quiere que alcemos los ojos al cielo y Él lo está permitiendo. Pastor, Dios llamando la atención por todos lados, Por ¿no? todos lados. Llamando la atención y Sí. diciendo, aquí estoy, Aquí yo soy tu Salvador. Clama a mí. Yo soy tu sustentación. Sí, Jeremías capítulo 33:3. Exactamente. Te clama a mí, yo te responderé y te haré grandes cosas de ocultas que tú no conoces. Exactamente. Entonces, Dios, todas esas cosas que pasan, a nosotros nos da temor. ¿Pero por qué debemos dar temor? Busquemos al único Dios que nos puede tener la respuesta a nuestras aflicciones, a nuestros cuestionamientos. Sí, adelante, pastor. Dice la lectura. Sí, Daniel capítulo 4, verso 34 y 37. Nabucodonosor aceptó y entendió, ¿verdad? Que Dios es el soberano. Amén. Dice, aquí dando testimonio Nabucodonosor lo que Dios había hecho con él. Dice él, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Uno que no tiene fin. Siguiente, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados, como dice, como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Fíjate, nadie puede cuestionar a Dios por qué pasan las cosas. Versículo 36, por favor. Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Último versículo. Ahora, fíjese lo que dice aquí. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Ahí está. Dios es el soberano. Pero, pastor, pero mira, interesante, hasta que Nabucodonosor reconoció a Dios del cielo, entonces fue restaurado, no antes. No antes, Mientras exactamente. su soberbia estaba ahí,
Fíjate, pastor, no sé si es esto, pero hay un presidente de esta nación que tiene el lema de su gobierno. ¿Usted sabe cuál es? Hagamos de América grande otra vez. Así dice, ¿verdad? Dice Nabucodonosor en el capítulo 30, ahí mismo estamos. Versículo 30. Ajá, 4:30. Miren lo que dice, y usa casi una frase similar. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esas fueron las condenaciones de Nabucodonosor. Por eso Dios lo puso a apacentarse como los bueyes. ¿Por qué? Lo humilló. ¿Por qué? Para que entendiera que Dios lo puso ahí de una u otra manera. El gobierno hoy no fue puesto por casualidad. Dios lo puso ahí para que haga según su voluntad, para que logre sus propósitos. Pero sin embargo, las naciones andan en rebeldía, ¿verdad? Y al final, para el capítulo al último capítulo de esta lección, voy a leer el espíritu de profecía que dice grandes cosas acerca del gobierno que está y cómo es que Dios también, así como, ya vamos a ver, porque estamos hablando de Belsasar, ¿cierto? El nieto de él, ¿por qué fue que cayó? Y lo mismo va a pasar con el rey. No ponemos rey, lo vamos a poner como el gobernante que Dios tiene ahorita. Va a caer. El que está en Babilonia, el que le hace la imagen, da la bestia, y el que es la bestia y el que le hace la imagen, van a caer ambos. Pero va a pasar por lo mismo. La soberbia, el orgullo. El orgullo, sí, porque acuérdense que ¿cuál fue el pecado? O el que cometió supuestamente la falta. ¿Quiere comentar algo, pastor? No, pues. Ok, capítulo 5 de Daniel, dice el versículo 1. A partir del versículo 1 dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro, de plata, que Nabucodonosor su padre había traído del templo en Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Esa fue la condenación. Pero claro, él iba en decadencia, ¿cierto? Pero esto fue el colmo, podemos decir, que se precipitó la caída de su reino. ¿Por qué? Porque usaron los vasos sagrados que se usaban en el santuario. Y esos pertenecían a Dios todavía. Pero él, por eso Dios dice que nosotros no debemos de beber vino ni sidra, porque es alborotadora. ¿Por qué? Porque no nos da entendimiento y tomamos en veces decisiones incorrectas, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando los hijos de Nadab y Abiú, ¿se acuerdan? Sí. En el santuario lo que pasó, entraron porque bebieron vino. Y eso los hizo, pues, que ellos murieran, ¿cierto? O tomaron una decisión equivocada. Porque no podemos tomar las cosas que son sagradas para hacer las cosas, ¿cómo dice? Profanas, ¿cierto? No podemos profanar los vasos o los que eran hechos para el sacrificio que usaba el sumo sacerdote en el santuario. Ahora, pero no nada más eso. Dice que adoraron a sus dioses. Fíjense. Belsasar conocía al Dios, claro, al Dios verdadero, conocía, sin embargo él se fue a adorar a los dioses, dice, de plata, de hierro y de bronce. Hicieron una abominación ahí y usaron esos brazos sagrados haciendo esto. Y ahí vino la condenación. ¿Quiere leer algo, pastor? Mire lo que dice la sierva del Señor, Pastor Eber. Debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Admitido en su juventud,
a compartir la autoridad real. Belsasar se gloriaba en su poder y ensalzó su corazón contra Dios del cielo. Muchas habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Sabía que por decreto divino su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres y sabía también de su convicción y curación milagrosa. Pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca debieran haber olvidado. Malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. Amén. Fíjese, pastor. Mucha gente, vamos a hablar, porque se acuerdan que estamos hablando del último mensaje de amonestación al mundo. Belsasar conocía a Dios, conocía al Dios de sus padres. En el último mensaje de amonestación, Dios va a permitir que lo conozcan. El problema no es el conocimiento, sino va a ser la dureza del corazón. Es lo que muchos van a caer y van a fracasar. Porque cuando más información tenemos y no vivimos, o al conocimiento, y no vivimos a la altura de ese conocimiento, entonces es cuando viene condenación. Dice capítulo Romanos, fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 2:5. Romanos capítulo 2, verso 5, vamos a esperar un momentito. Dice lo que dice el apóstol Pablo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Realmente eso va a pasar. Cuando el ser humano, ¿verdad?, endurece su corazón, dice, no arrepentido. Entonces es cuando nosotros no aceptamos la revelación del justo juicio de Dios, que no permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón. Dios en el último 18:1 de Apocalipsis al 4, Dios va a mandar un mensaje potente, pero muchos van a tomar una decisión, como el caso de Belsasar. Algunos lo van a tomar para salvación, pero algunos lo van a tomar como Belsasar. Van a profanar el día de reposo del Señor. Van a usar un día que no es para adoración. Fíjense, esto es bien sencillo. Van a usar un día falso para adorar a Dios. Pero muchos van a aceptar, alabar el día verdadero que Dios, porque todos van a conocer ese día. Nadie va a tener excusa de decir, yo no lo sabía. Pero tenemos que tomar una decisión en esos momentos. Mire, pastor, lo que sigue diciendo el espíritu de profecía. Entonces se le oyó e interpretó lo escrito en la pared. Belsasar escuchó la sentencia irrevocable. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Belsasar no tenía excusa, pues se le había dado abundante luz para rectificar su vida. Había tenido la oportunidad de conocer la verdad, pero perdió todos los beneficios del conocimiento por su curso de autoindulgencia. No se encontró con la mente de Dios como hombre ni como rey, debido a que el reino le había sido quitado. El que tiene poder para levantar y derribar dio el reino a otros. Interesante, hermanos. La Biblia dice que Dios quita y Dios pone reyes. Y vemos, hermanos, que todo el pecado que ha existido y que existe hoy, sabemos que el pecado se inició en el cielo con Lucifer. ¿Y cuál fue ese pecado, hermano? La rebelión, la soberbia de Satanás contra el gobierno de Dios. Sí. Y lo mismo sucedió con Belsasar, con su abuelo Nabucodonosor.
y sigue sucediendo hoy día con cada gobernante de esta tierra. Amén. Y bueno, Dios viene pronto, queridos hermanos. Preparémonos. Dejemos nuestra soberbia a un lado, nuestro orgullo a un lado. Y dejemos que el Dios del cielo, el Dios infinito, el Dios de misericordia, el Dios de oportunidades, rija nuestro corazón, dirija nuestras vidas y que cambie y restaure nuestro carácter. Amén. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.